Entonces, lo que se hace con la educación sexual es tratar de hacer un camino para que no pase nada malo en eso que nosotros transitamos. Porque va a llegar. Porque va a llegar, porque te llegó a vos, me llegó a mí, le va a llegar a miles de personas. O sea, Ujú. no tiene que ser un tabú para el niño saber que va a existir en algún momento sexo, pero no desde el momento uno. O sea, ese es el punto. No desde que tiene 3 años, sexualizarle al niño, no. Por supuesto, o sea, no es como que te enseño ahora como para que te vayas a hacer. Claro, y hay etapas que hay que cortar o que hay que seguir, perdón, dije cortar y seguir, nada que ver una cosa con la otra, pero hay que hacer un recorrido con eso. No yo desde mi profesión, yo soy comunicador, periodista, hice mi tesis con énfasis en educación, perdón, en comunicación social. Estoy estudiando ciencias de la educación ahora mismo justamente porque tengo esta preocupación con respecto no solamente a la educación sexual, sino que a la educación en general. Pero sí hay una preocupación grande. Cuando yo hice mi tesis, y voy a empezar por aquí. Adelante, adelante. Entonces, cuando yo hice mi tesis sobre educación sexual, estuvimos hablando con muchos niños, niñas, adolescentes, personas grandes, con pueblitos del interior del país. O sea, te fuiste al interior Sí, del país a hacer tu tesis. mis estudios de campo fueron en el interior del país. Ujú. Empecé en San Lorenzo realmente y lo que hice fue una especie de estadística Sí. para saber cuántas personas estaban con enfermedades de VIH, sífilis, de gonorrea y Y demás. se abrieron la voz para contar de eso. Sí, claro, cuando haces una investigación sí se abren, se abren evidentemente los ministerios, tanto los ministerios como los centros de educación, o sea, no centros de educación, centros sanitarios tienen que dar esa información. Sí, ya. Hay un centro de estadísticas para eso. Nos dimos cuenta que de una población del 60%, de un 100%, el 60% de las personas tenían enfermedades de transmisión sexual. De ese 60% de las personas que se hacían análisis, te hablo de una población de niños de 13 a 25 años. Ese fue, Carajo, sí, desde ese, 13, claro, que ya eran sexualmente activos. sexualmente activo desde los 11. O sea, Claro. ya hay una precariedad en la iniciación sexual. O sea, ¿por qué precariedad? Porque es muy incipiente. Ni siquiera están siendo niños. Sí. Y sin dar ejemplos de vos o de mí cuando empezábamos ni nada por el estilo, sino que a los 11 años somos un niño. Yo recuerdo que, hablando de ese tema, yo no me abría a mi papá o a mi mamá para preguntarle cosas. Ujú. Te estoy hablando de los años 90. Yo no me abría porque recuerdo que tuve un pequeño trauma que cuando le dije a papá, papá me gusta a alguien, él me dijo, "Ah, y me hinchaba y me Ah, claro, jodía, ¿entendés? sí. Entonces yo me cohibía, entonces yo no quería más contar. Yo nunca más le conté a mi papá que tuve novia o que me gustaba alguien por eso mismo. Y cuando llegó, te digo, mira, así con esos datos, cuando llegó la cumbia villera, ya te doy el contexto, cuando llegó la cumbia villera, Año 2000 año aproximadamente. 2000, 2001, 2002, que me acuerdo que era Laura, creo, em, se me prendió la lamparita, la curiosidad que yo no entendía por qué era para adelante y para atrás. Ok, Porque claro. yo no sabía, a mí nadie me enseñó que había dos agujeros, yo no sabía que para dónde era, pero en esa música me estaba enseñando a mí que era para adelante y para atrás. Sí, sueno súper estúpido, e ignorante, pero tenía como 10 años. Entonces, Pero yo creo que entendiste mal igual la música, porque yo creo que habla del movimiento que hace el hombre. claro, o sea, te doy un contexto X. O sea, el punto era que le doy para adelante, o sea, no me acuerdo Claro, si era baile claro. o algo así, no me acuerdo exactamente la música. Pero recuerdo que esa era mi duda y yo tenía esa duda una semana hasta que me atreví a preguntarle a mi mamá y con mucha vergüenza porque yo y ella, ni yo y él con mi papá, tampoco hablábamos del tema y le dije, mamá,
cuando yo esté con una mujer, ¿es dónde? ¿Es para adelante o para dónde es? Y Wow, mamá me miró y se sorprendió porque yo a los 11 12 años tenía esa pregunta. Me acuerdo que estaba tendiendo ropa a ella. Me miró y me dijo, adelante, mi amor. Ah, ok. Me fui porque estaba muy avergonzado. claro, claro, obvio. Entonces, los niños de hoy tienen mucha más información, pero ¿qué tan, o sea, esa información que tienen, esa información que les llega, la pueden digerir? Te voy a decir algo que es súper cliché, que todo el tiempo escucho. Los niños de hoy vienen con otro chip Ajá. insertado ahora. Y es muy cierto. Vienen ya con evolucionados, pero mal. Yo creo que evolucionamos increíblemente en este tiempo. Ujú. Bueno, te sigo contando. Estos niños y adolescentes, de ese 100%, el 60 tenía enfermedades de transmisión sexual, de sífilis, VIH, gonorrea, clamidia, qué sé yo. Del 60% de esas personas, solamente un 20% se trataba. ¿Por qué? Porque las chicas normalmente pensaban que tenían infección urinaria, Sí. entonces decían, ya me siento mejor. Y había sido, tenía VPH.